Hay momentos en la vida en los que parece que todo marcha bien, donde poseemos lo que se supone que deberíamos tener, aquello que la sociedad considera indispensable alcanzar. Sin embargo, dentro de nosotros permanece algo que no se siente completo, como una pieza que nunca encaja del todo. Puedes contar con una pareja estable, un hogar bello, amistades verdaderas e incluso tranquilidad económica. Y aún así, en medio del bullicio o en el silencio de la noche, ese vacío se hace presente. Es un hueco profundo, casi imposible de describir, que ninguna distracción, red social, fiesta o triunfo consigue llenar. Entonces surge la duda: ¿por qué? ¿Por qué, si aparentemente todo está bien, me siento tan mal? ¿Por qué, teniendo todo, siento que en realidad no tengo nada? Ese vacío que duele, ese silencio que cala hondo, esa constante sensación de falta, no se llena con cosas, ni con personas, ni con logros. Ese vacío solo puede ser colmado por Dios. Te animo a dejar un me gusta en este video, no solo porque ayuda al canal, sino porque le muestra a YouTube que este tipo de mensajes deben llegar a más corazones que, al igual que el tuyo, necesitan recordar que Dios nunca los ha dejado. Personas que también sienten ese vacío y aún no saben cómo llenarlo. Cuando das like, comentas, compartes y te suscribes, haces un acto de amor, porque quizá estés salvando una vida, dándole a alguien la chispa que necesita para volver a creer. Y si puedes, escribe en los comentarios una frase sencilla, capaz de tocar a otro. Solo Dios llena. Primera parte: un vacío que no se puede expresar con palabras. Ese vacío que tantas personas sienten no siempre aparece tras una desgracia, una pérdida o un fracaso. Lo más sorprendente es que surge justo cuando aparentemente todo va bien, y eso duele más, porque uno se pregunta: ¿cómo es posible sentir tanta soledad si tengo compañía? ¿Por qué mi interior se siente tan pesado si nada malo ha ocurrido? ¿Por qué, si alcancé lo que soñaba, sigo percibiendo que algo falta? Eso muestra que el alma no se sacia con éxitos, ni con relaciones, ni con entretenimiento. El alma clama por algo más profundo, algo que no proviene de este mundo. El alma necesita a Dios. Ese vacío es como un murmullo que nunca se apaga. Puede ser tenue, casi invisible, pero siempre está allí. Te acompaña al trabajo, se sienta contigo en la mesa, aparece cuando apagas la luz y reina el silencio. Muchas veces lo ignoramos y tratamos de llenarlo con cosas. Buscamos refugio en redes sociales, esperando conexión inmediata. Compartimos con personas, reímos, pero en el fondo la sensación persiste, falta algo esencial. Y no siempre se trata de ansiedad o depresión, aunque se parezca. Es algo más profundo, es espiritual, es la ausencia de lo único que realmente puede sostenernos, la presencia de Dios. La Escritura dice en Jeremías capítulo 2, versículo 13, «Porque dos males ha cometido mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua». Ese pasaje es un retrato fiel de nuestra realidad actual. Hemos dejado a Dios y hemos tratado de sustituir su presencia con cosas pasajeras, distracciones que creemos que nos llenan. Y lo más doloroso es que esas cisternas rotas pueden ser personas, metas, trabajos, relaciones, hábitos o rutinas, cosas que parecen buenas, pero que nunca fueron hechas para sostener el alma. Y Dios lo sabe. Por eso, cuando ve que intentamos llenarnos con lo que nos sacia, permite que experimentemos ese vacío. Porque ese hueco interior no es un castigo, es un llamado, una señal espiritual que resuena cuando el corazón se aleja de su Creador. Aunque se sienta como tristeza, en realidad es un regalo disfrazado. Porque solo cuando comprendemos que nada más nos llena, empezamos a buscar al único que sí puede hacerlo. Ese vacío tiene un propósito: llevarnos de regreso a Dios. Pero entonces surge la pregunta: ¿cómo se llena ese vacío? ¿Cómo permito que Dios ocupe nuevamente ese espacio? La respuesta no es complicada, pero sí exige sinceridad. El primer paso es reconocer que hemos intentado todo, menos lo que verdaderamente importa. Hemos intentado 1000 maneras, pero no nos hemos detenido a buscar su presencia, a abrirle el corazón
y permitirle entrar de verdad. Y todo inicia con algo tan simple como una oración sincera. No se trata de una oración perfecta, no, es una oración auténtica, donde expresas lo que sientes, aunque sean pocas palabras, aunque salgan en forma de lágrimas, incluso aunque sea en silencio. Porque Dios no necesita tu elocuencia, necesita tu verdad. La Escritura dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo». Esto quiere decir que Dios no irrumpe, no invade, no obliga. Él toca y espera. Espera a que seas tú quien decida abrir. Y cuando lo haces, cuando eliges dejarlo entrar, todo comienza a sanar. No siempre lo exterior cambia de inmediato, pero lo interior empieza a llenarse de calma, paz y propósito. Ese vacío que sientes está diciendo lo mismo. Deja de buscar en lo que nunca fue creado para completarte. Levanta la mirada, abre el corazón, porque esa tristeza que no entiendes, esa falta de sentido que te oprime, esa sensación de estar perdido, tiene una sola raíz. Dios no está ocupando el lugar que le corresponde en tu vida, y cuando Él no es el centro, todo pierde orden. No importa que tu rutina, tu relación o tu carrera aparenten estar bien, si Él no está, todo se vuelve hueco. Pero cuando regresa, cuando le das el primer lugar, todo lo demás comienza a cobrar sentido. Porque Dios no solo llena, Él transforma, no solo consuela, Él restaura, no solo acompaña, Él guía. Y esa es la invitación hoy, permite que Dios ocupe ese espacio en ti. Segunda parte, llenarse de Dios es más que sentirlo, es vivirlo. Cuando decimos que solo Él puede llenar ese vacío, no hablamos de una emoción pasajera, ni de una experiencia aislada que ocurre una sola vez. No se trata de sentir algo bonito unos minutos, mientras oras o tranquilizarte un rato, para luego seguir como si nada hubiera pasado. Llenarse de Dios no es solo experimentarlo, es vivirlo. Es dejar que su presencia transforme lo cotidiano, que su amor sane lo quebrado, que su luz ilumine lo que no comprendes. Y esto no sucede de golpe. Es un proceso, una relación. Muchas veces creemos que acercarnos a Dios es algo que ocurre únicamente en medio de la crisis, cuando tocamos fondo. Y sí, el dolor nos impulsa a buscarlo, pero eso no significa que Dios sea solo para los momentos difíciles. Uno de los errores más frecuentes es querer que Él llene el vacío, pero sin permitirle permanecer. Lo buscamos para salir de la tormenta, pero no para caminar con Él todos los días. Y por eso tantas veces volvemos a sentirnos vacíos, porque no se trata de que Dios nos visite en el dolor, se trata de que habite en nosotros. La Biblia dice en Salmos capítulo 16, versículo 11, «Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Mira con atención esa declaración, en tu presencia hay plenitud. Eso significa que nada más puede lograrlo. Solo en su presencia existe una llenura real, total, eterna. Y lo más asombroso de esa plenitud es que no depende de las circunstancias. Puedes estar en medio de la tormenta, pero si estás lleno de Dios, habrá paz. Puedes carecer de lo material, pero si estás lleno de su amor, no te sentirás pobre. Porque la plenitud que proviene de Dios no está ligada a lo temporal, sino a lo eterno. Vivir lleno de Dios requiere decisión, requiere apartar tiempo para Él. No sucede por casualidad, se construye. Así como cualquier relación necesita comunicación constante, sinceridad y momentos compartidos, así también con Dios. No se trata de rituales vacíos, ni de fórmulas repetitivas, sino de una conexión viva. Leer su palabra, orar con sinceridad, agradecer, pedir guía, entregarle tus cargas, confiar en Él y sobre todo dejar de resistirte. Porque muchas veces el vacío no existe porque Dios no esté, sino porque nosotros no le damos espacio para obrar. Y aquí viene algo crucial. Ese vacío muchas veces permanece porque hay cosas que no estamos dispuestos a soltar. Orgullo, heridas que arrastras del ayer, lazos que sabes que no te acercan a Dios, pensamientos que desgastan, culpa, enojo,
mientras todo eso siga ocupando el lugar que le corresponde a Él, nunca experimentarás una plenitud verdadera. Dios no comparte su espacio con aquello que te está drenando por dentro. No puedes llenarte de lo divino si continúas aferrado a lo que contamina. Es duro, sí, pero es necesario decirlo. Por eso, este es el instante para examinar tu corazón, para guardar silencio en lo profundo y preguntarte con honestidad, ¿qué estoy poniendo por encima de Dios? ¿En qué estoy buscando refugio? ¿Qué me está alejando de su presencia? Porque cuando lo reconoces, puedes comenzar a soltarlo, y al soltar, haces espacio, y cuando haces espacio, Él entra, y cuando entra, todo empieza a transformarse. Quizás llevas tiempo diciendo que quieres a Dios, pero tus acciones no lo demuestran. Tal vez asistes a la iglesia de vez en cuando, o escuchas mensajes como este, pero no te detienes a hablar con Él de verdad. O quizás sí lo haces, pero en lo más íntimo, sabes que hay cosas que intentas esconderle, como si Él no pudiera verlas. Y eso desgasta. Cansa vivir con esa doble cara. Agota aparentar que todo está bien cuando en el fondo sabes que no lo está. Pero hoy no estás aquí por casualidad. Hoy Dios quiere recordarte algo. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuánto tiempo hayas estado lejos, no importa cuántas veces hayas buscado llenarte con lo que no nutre, Él sigue esperándote. La parábola del hijo pródigo lo muestra con claridad. Un hijo que se aleja, que desperdicia todo, que se hunde, que termina comiendo lo mismo que los cerdos, y solo entonces comprende que necesita volver. Y cuando decide regresar, el padre no lo reprocha, no lo castiga, no lo humilla, lo abraza, lo viste de nuevo, le devuelve su lugar. Eso mismo hace Dios con quienes vuelven. No te señala, no te empuja, no te compara, te recibe. Y cuando Él te recibe, ese vacío empieza a desaparecer. Tercera parte, el alma se nutre de lo eterno, no de lo pasajero. Vivimos en un mundo apresurado, que exige, que presiona, donde todo debe ser inmediato, donde si no produces parece que no vales, donde si no sonríes siempre, parece que fallas. En medio de ese ruido constante, el alma se apaga, porque no fue creada para ese ritmo. El alma necesita calma, profundidad, eternidad, y lo eterno no lo encontrarás en una red social, en un teléfono, en un logro. Lo eterno está en Dios. Ese vacío que sientes desde hace tanto no es casualidad, es el resultado de intentar llenar el alma con lo que nunca fue diseñado para ella. La fama no llena el alma, el éxito laboral no llena el alma, una relación, por muy hermosa que sea, no llena el alma, los viajes, las fiestas, las experiencias nuevas tampoco, porque todas esas cosas, aunque buenas en su justa medida, solo distraen, no transforman. Y tú no necesitas distracción, necesitas propósito. Y el propósito nace cuando te conectas con quien te creó. Jesús dijo algo poderoso en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene jamás tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Eso es precisamente lo que tantos corazones buscan, no sentir hambre emocional, no tener sed de afecto, no vivir con ese hueco en el interior, pero eso no se logra llenándose de lo externo, sino yendo al pan de vida, es decir, haciendo de Jesús el centro de tu existencia. Y eso implica decisiones, porque la plenitud espiritual no ocurre de manera automática. Necesitas declarar, ya no quiero seguir con este vacío, ya no quiero depender de lo que no me nutre, ya no quiero anestesiar mi alma con distracciones, quiero sanar de verdad. Quiero encontrar sentido, y esa decisión te llevará a buscar, a aprender, a soltar, a crecer. No siempre será fácil, pero sí será genuino, y lo genuino es lo que llena. Muchas veces el problema no es que no quieras a Dios, sino que lo quieres y al mismo tiempo deseas conservar lo que te aparta de Él. Quieres su paz, pero no su corrección. Quieres su bendición, pero no su guía. Y esa mezcla, tarde o temprano, vuelve a dejarte vacío. Porque Dios no se combina con lo que te destruye. Y si en verdad deseas experimentar su plenitud, necesitas empezar a entregar esas áreas que sabes que no están bien. Aquí es donde muchos se detienen, porque piensan que rendirse a Dios es perder, pero no es así. Rendirte a Dios es ganar, porque cuando dejas tu voluntad,
tu orgullo y tus propios planes, Él toma el control. Y cuando Él toma el control, encuentras descanso. Ya no vives tratando de sostenerlo todo por tu cuenta. Ya no necesitas aparentar. Ya no corres sin rumbo. Empiezas a vivir con propósito, con dirección y con paz interior. El salmista escribió en el Salmo 103, versículo 5: El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Qué hermosa promesa! Dios no solo llena, Él sacia. Y lo hace con lo bueno, con lo que verdaderamente necesitas, no con lo que tu ego desea, no con lo que el mundo dicta, sino con lo que realmente es vital para tu alma. Y cuando lo experimentas, lo reconoces. No hacen falta señales extraordinarias. Comienzas a sentir una paz que no depende de las circunstancias, una seguridad que no nace de cuántos te aprueban o te siguen, un gozo que no se fundamenta en que todo salga perfecto o no. Es un gozo que surge al saber que no estás solo, que estás en las manos de un Dios que te conoce, que te ama y que te completa. Y aunque a veces parezca que caminas por un desierto, si estás con Dios, ese desierto florece, porque donde está su presencia, ahí hay vida. Su amor no es pasajero, no cambia según la temporada. Su amor es constante, fiel y profundo, y cuando vives en ese amor, el vacío pierde su poder. Cuarta parte. Dios no llena lo que no le entregas. Este es un punto crucial, quizá el más incómodo, pero también el más liberador. Dios no llena lo que no le das. Él respeta tu voluntad, respeta tu espacio, y aunque tenga todo el poder para transformar tu vida en un instante, no lo hará si sigues aferrado a lo que te está vaciando. Por eso, muchos oran y sienten que no hay respuesta, piden y no ven cambios. Y no es que Dios esté lejos, es que siguen reteniendo lo que debieron haber rendido. Ese vacío que sientes puede estar ahí, porque aún te aferras a relaciones que sabes que no edifican, porque insistes en sostener una identidad que no te pertenece, una culpa que no viene de Dios, un pasado que ya deberías haber dejado atrás. Muchas veces estamos tan ocupados tratando de controlar, de entender y de forzar que las cosas sucedan como queremos, que no dejamos espacio para que Dios actúe. Y así no funciona. Dios no se mueve en medio del orgullo, Dios se mueve donde hay humildad. La carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6, lo afirma claramente: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso significa que cuando bajas la guardia, cuando dejas de aparentar que puedes solo, cuando reconoces que necesitas ayuda, Él entra. Y no entra para condenarte, entra para restaurarte, pero necesita que le abras la puerta completa, no solo una parte. No sirve pedirle a Dios que llene tu vida si solo le das los rincones que eliges. Él quiere el corazón entero. Y sí, esto duele, porque soltar cuesta, confiar cuesta, rendir aquello que creemos indispensable cuesta, aunque sepamos que en realidad es lo que nos aparta de Él. Pero Dios no quiere entregas parciales. Quiere ser el todo, no un simple adorno, porque cuando Él es el centro, todo se ordena, pero cuando lo relegamos a los márgenes, la vida se desordena, aunque externamente parezca estar bien. Aquí es donde muchos se sienten confundidos y dicen: estoy buscando a Dios, pero aún me siento vacío. Y la verdadera pregunta es: ¿realmente estoy buscándolo a Él, o solo estoy buscando lo que Él puede darme? Porque no es lo mismo. Hay quienes quieren la paz de Dios, pero no desean obedecer su palabra. Hay quienes buscan su bendición, pero no quieren vivir en santidad. Hay quienes anhelan sentirlo, pero no desean caminar con Él. Y en ese estado el vacío permanece. Por eso es tan importante rendirse de verdad y decirle: Señor, ya no quiero cargar con esto. Ya no quiero hacer las cosas a mi manera. Ya no quiero seguir llenando con cosas vacías lo que solo tú puedes llenar. Recibe mi corazón, mis heridas y mis dudas. Recibe mi ansiedad y mi vida entera. Lléname tú, habita tú, dirígeme tú. Y ahí comienza una transformación que no se puede expresar con palabras, porque aquello que antes te destruía ya no tiene poder. Lo que antes te llenaba de angustia empieza a perder fuerza. Eso que parecía una carga imposible de soportar, ahora lo llevas con alguien que te sostiene. Porque cuando tú sueltas,
Dios actúa. Y cuando Dios actúa, el alma se llena de vida. El profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1, declara: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Este es un llamado universal, sin importar la condición. Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos. No importa cuánto hayas fallado, cuánto tiempo hayas estado lejos o cuánto dolor lleves cargando, si vienes a Él con sed genuina, Él te sacia. Si llegas con el alma vacía, Él la llena. Si entregas un corazón roto, Él lo restaura. Pero hay algo que debes recordar: no hay plenitud sin entrega, no hay paz sin rendición, no hay propósito sin obediencia. Dios anhela llenarte, pero necesita que entregues aquello que todavía guardas, no para quitarte, sino para devolverte algo mejor. Porque muchas veces, lo que crees necesitar es lo que te ata, y lo que Dios quiere darte es lo que realmente te libera. Quinta parte. La plenitud no significa ausencia de dolor, significa presencia de Dios en medio de todo. Una de las razones por las que muchas personas no logran llenar ese vacío interior es porque han creado una idea equivocada de lo que significa estar lleno de Dios. Piensan que cuando Él llena tu vida, todo se vuelve perfecto, sin tristeza, sin problemas, sin lágrimas. Pero no es así. La plenitud de Dios no significa que la vida se haga sencilla, significa que aunque la vida sea difícil, ya no caminas solo. Significa que aunque haya dolor, no te derrumba de la misma manera. Aunque caigan lágrimas, no son desesperadas. Aunque lleguen pruebas, no destruyen tu interior. Porque lo que cambia no es lo externo, lo que cambia es lo interno. Y cuando tu interior está lleno de Dios, lo demás se enfrenta de manera diferente. La ansiedad ya no domina, la culpa ya no hunde, el miedo ya no gobierna tus decisiones, porque ahora hay algo más fuerte dentro de ti. Una certeza que no proviene de este mundo, una seguridad que no depende de cómo estén las circunstancias, una esperanza que no se apoya en lo que ves, sino en lo que sabes, que Dios está contigo. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No prometió ausencia de dificultades, prometió victoria aún en medio de ellas. Y cuando vives esa verdad, el vacío comienza a desvanecerse, porque ya no esperas que todo esté bien para estar bien. Ya no necesitas que todo se acomode para sentir plenitud, porque tu llenura no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Ese cambio de perspectiva transforma todo. Ya no huyes del dolor, lo enfrentas con fe. Ya no te desesperas cuando las cosas no salen como esperabas. Buscas a Dios y encuentras consuelo. Ya no dependes de que otros te validen, porque sabes quién eres en Él. Ya no buscas llenarte con promesas humanas, porque te sostienes con promesas eternas. Y aquí está una clave esencial: el vacío también se alimenta de mentiras, de las mentiras que el enemigo susurra cuando estás débil. No vales nada, estás solo, nadie te entiende, nada cambiará. Pero cuando estás lleno de Dios, esas mentiras pierden poder, porque ya no escuchas al mundo, escuchas la voz de tu Padre, y esa voz te dice: tú eres mi hijo, eres amado, estoy contigo, tengo planes para ti. Por eso es vital pasar tiempo con Dios, no como una costumbre religiosa, no como una obligación, sino como una necesidad para vivir. Porque cada vez que entras en su presencia, Él reconstruye lo que el mundo quebró. Cada vez que oras no solo cumples con un deber, estás respirando vida. Cada vez que abres la Biblia no es solo lectura, es tu Creador hablándote directo al corazón. Y es en ese encuentro con Él donde el vacío empieza a llenarse, no de manera instantánea ni mágica, pero sí de forma constante. Un día descubres que ya no lloras con la misma desesperación. Otro día te sorprendes teniendo paz en medio de una situación que antes te habría derrumbado. Más adelante notas que puedes perdonar a quien te hirió, que puedes sonreír sin fingir, que puedes disfrutar del silencio sin sentir soledad. Y ahí entiendes que ya no eres el mismo, que Dios está haciendo algo nuevo dentro de ti. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa para quienes deciden confiar en Él. Nuevas fuerzas, una vida renovada, una plenitud que no depende de lo que ocurra afuera, sino de una relación viva con el Dios que lo llena todo. Sexta parte. Dios no llena por momentos, Dios llena por permanencia. Uno de los errores más comunes que cometemos es pensar que la llenura de Dios es algo pasajero, algo que sucede en un instante de adoración, en una predicación que nos emociona, en una oración que nos conmueve. Y sí, claro que Dios puede tocar tu vida en un segundo, hacerte llorar, estremecerte y mostrarte su presencia de forma profunda. Pero eso no es todo. Él no quiere llenarte solo por instantes, quiere permanecer en ti. No busca ser una visita emocional, quiere ser una residencia eterna. Y aquí es donde muchos tropiezan. Se han acostumbrado a buscar a Dios únicamente cuando las cosas están mal. Lo buscan en la tristeza, en el miedo, en la desesperación. Pero una vez que sienten alivio, se alejan. Lo tratan como un botiquín de emergencia. Solo lo abren cuando hay herida. Pero Dios no quiere estar en tu vida únicamente como medicina para los momentos de dolor. Quiere estar también cuando todo marcha bien, porque la plenitud verdadera no proviene de buscarlo de vez en cuando, sino de vivir con Él cada día. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús declaró: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa es la clave, permanecer. No es visitarlo de vez en cuando, no es sentirlo solo en ciertos momentos. Es estar conectado a Él como la rama lo está al árbol. Una rama cortada se seca, pero una rama unida florece. Así de simple. No es magia, es relación. No es emoción, es decisión. La llenura de Dios no es un estado emocional exagerado. No significa estar eufórico, llorando sin cesar, o sintiendo escalofríos constantemente. A veces se manifiesta de esa forma, pero no siempre. En ocasiones se experimenta como una calma inexplicable, como una certeza en medio de la confusión, como una confianza que permanece aun cuando las cosas no se han resuelto. Y eso solo lo conoces cuando permaneces, cuando haces de su presencia tu lugar habitual. Pero para permanecer, necesitas una vida espiritual activa. Y eso no implica ser perfecto ni tener todas las respuestas, sino buscarlo con sinceridad, apartar tiempo para Él, conversar de manera real, aunque no tengas las palabras exactas, expresarle lo que sientes aunque creas que no sabes orar bien, porque Dios no espera discursos hermosos, espera sinceridad. Ese vacío que tantas veces has sentido, no es porque Dios se haya marchado, es porque dejaste de permanecer, dejaste de hablar con Él, de leer su palabra, de meditar en lo eterno. Te llenaste de lo urgente y olvidaste lo importante. Te saturaste de actividades, compromisos y preocupaciones, y poco a poco lo fuiste dejando a un lado, hasta que volvió ese hueco interior. Y no es que Dios se haya alejado, es que tú te apartaste poco a poco, pero hoy puedes regresar. La puerta sigue abierta, Él no se cansa de esperarte, Él no está molesto contigo, Él solo quiere que vuelvas a acercarte, que regreses a permanecer en su presencia, porque cuando permaneces, ese vacío pierde su espacio. Cuando permaneces, la presencia de Dios deja de ser un refugio pasajero y se convierte en tu hogar. Y en ese hogar todo se transforma, tu carácter cambia, tus prioridades se ordenan, tus decisiones toman un nuevo rumbo, porque ya no estás simplemente sobreviviendo, estás viviendo con propósito. Permanecer en Dios no significa que nunca más sentirás tristeza o dolor, pero sí implica que aún en medio de ellos no te perderás, porque hay una raíz que te sostiene, una verdad que te ancla, una voz que constantemente te recuerda quién eres. Y cuando estás tan unido a esa fuente, cuando haces de su presencia tu morada, no importa cuán fuerte sea la tormenta, permaneces firme. Ese vacío que antes te dominaba ya no tiene cabida, porque tu alma está llena de lo eterno. Séptima parte. El alma vacía comienza a sanar cuando se reconoce amada por Dios. Hay algo que pocas veces se dice en voz alta, pero que muchos sienten en lo profundo. Creen en Dios, sí, pero no se sienten dignos de su amor. Han fallado tantas veces,
han tomado decisiones equivocadas, han herido o han permitido ser heridos, que ahora cargan con la idea de que quizá Dios los mira, pero no los abraza. Tal vez los perdona, pero ya no confía en ellos. Tal vez los escucha, pero no los quiere usar. Y ese pensamiento es una de las mentiras más crueles con las que el enemigo intenta llenar la mente, porque el alma vacía no solo se rompe por la ausencia de Dios, sino también por la mentira de que ya no somos dignos de Él. Esa es la gran diferencia entre el amor humano y el amor divino. El amor humano es limitado, se desgasta, cambia con el tiempo, depende de expectativas, pero el amor de Dios trasciende tus errores, tus caídas y tus contradicciones. Es un amor que no se consume, que no caduca, que permanece, porque no se fundamenta en lo que haces, sino en quién es Él. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39, lo afirma con firmeza, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una promesa clara y poderosa. Nada puede apartarte de su amor, nada, ni tus errores, ni tu pasado, ni tu confusión, ni tu fragilidad. Pero hay algo que sí puede hacerte sentir distante, tu propia culpa no entregada, porque no es Dios quien se aleja, eres tú quien deja de buscarlo, al creer que no eres digno. Y ahí es donde el vacío se agranda, porque cuando no te sientes amado, te enfrías, te endureces, pierdes la esperanza y te resignas a sobrevivir. Pero Dios no quiere que solo sobrevivas, quiere que vivas. Y para vivir, necesitas sanar. Y para sanar necesitas creer de verdad que eres amado. Cuando aceptas el amor de Dios, algo en tu interior empieza a derretirse. Esa coraza que construiste para protegerte del dolor comienza a caer. Esa desconfianza que cerró tu corazón empieza a desaparecer, porque comprendes que aunque no eres perfecto, eres amado profundamente. Aunque hayas caído, existe gracia. Aunque no entiendas todo, Él sí conoce lo que hay dentro de ti, y cuando entiendes que eres amado, dejas de intentar llenar el vacío con lo externo. Ya no mendigas cariño en lugares donde solo hay manipulación. Ya no entregas tu valor a cambio de atención, porque descubres que tu identidad no está en lo que haces, ni en lo que posees, ni en lo que alcanzas. Tu identidad está en aquel que te creó. Y si Dios dice que eres suyo, eso basta. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, se nos recuerda, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sabes lo que eso significa? Que el amor de Dios no solo llena, también libera. Libera del miedo a no ser suficiente, del miedo al rechazo, del miedo a volver a caer. Ese amor purifica, renueva y te da una base firme sobre la cual construir tu vida. Y ahí es donde comienza la verdadera plenitud, porque ya no vives pendiente de la aprobación del mundo. Ya no necesitas que alguien más confirme tu valor, ya no buscas refugio en lo pasajero. Estás completo porque sabes que eres amado por el Creador del universo. Y ese amor, cuando lo entiendes, llena cada espacio que antes estaba vacío. No lo disfraza, no lo cubre a medias, lo llena con verdad, con paz y con seguridad. Así que si hoy sientes ese vacío, esa falta de propósito, esa tristeza que no comprendes de dónde proviene, haz una pausa, respira, cierra los ojos y recuerda esto. No eres un accidente, no estás solo, no has sido desechado. Eres amado con un amor profundo, eterno e inmenso por Dios. Y cuando esa verdad penetra en tu interior, todo empieza a cambiar. Octava parte. El silencio interior puede ser el escenario donde Dios habla con más fuerza. Hay momentos en los que el vacío se presenta como un gran silencio. No hay ruido en el alma, no hay emoción, no hay energía, no hay esperanza. Solo un silencio pesado que parece envolverlo todo. Y muchos, al llegar a ese punto, piensan que algo está mal en su fe. Creen que Dios se ha apartado, que están rotos de una forma que ya no tiene arreglo. Pero lo que no saben es que ese silencio muchas veces es el espacio perfecto que Dios utiliza para hablar con claridad, para susurrar lo que nunca escucharías en medio del ruido.
Dios no siempre se manifiesta con truenos, ni con lo visible, lo palpable o lo emocional. A veces se revela en el vacío, en ese lugar donde todo lo demás ha fallado, en ese instante en que ya no tienes nada que decir, cuando te quedas sin fuerzas, sin palabras, sin argumentos. Es ahí, justo ahí, donde el corazón está más dispuesto a escuchar lo eterno. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, se relata que el profeta Elías, después de una gran victoria espiritual, cayó en una profunda desesperación. Huyó al desierto, deseó morir, se sintió completamente vacío. Y en ese estado Dios le habló, pero no lo hizo en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. Lo hizo en un silbo apacible, un susurro, una voz suave, que solo se percibe cuando dentro de ti todo ha quedado en silencio. Eso es lo que sucede cuando Dios permite que vivas el vacío. No es un castigo, es una oportunidad. No es señal de distancia, es una invitación a mirar hacia adentro, porque el silencio del alma no siempre significa abandono, muchas veces significa preparación. Preparación para lo nuevo, para lo eterno, para escuchar lo que antes no estabas dispuesto a oír, mientras buscabas llenarte con lo que no podía completarte. Y aquí hay algo especial. El vacío no siempre es resultado de haberte apartado de Dios. A veces llega como una pausa divina, como una desintoxicación del alma, un proceso en el que Dios comienza a limpiar lo que se había acumulado en tu interior: resentimiento, orgullo, autoengaño, expectativas rotas, falsas seguridades, todo aquello que ocupaba el lugar que solo Él debe ocupar. Y sí, esa limpieza duele, porque no es cómodo quedarte a solas contigo mismo, sin distracciones. No es sencillo mirarte por dentro con honestidad, pero es necesario, porque en esa quietud Dios empieza a reordenar tu corazón, a mostrarte verdades que antes no veías, a recordarte quién eres y a sanarte en lo profundo, sin necesidad de grandes manifestaciones. Solo tú, Él y el silencio. El libro de los Salmos, capítulo 62, versículo 1, declara: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. ¡Qué declaración tan poderosa! El alma encuentra calma, reposo y silencio, pero no en cualquier lugar, únicamente en Dios, porque existen silencios que destruyen, pero también hay silencios que sanan. Ese es el silencio de la presencia de Dios, el momento en que todo tu ruido interior se detiene, y lo único que permanece es Él. Así que si hoy experimentas ese vacío como un silencio pesado, como una pausa que parece no tener sentido, como un apagón emocional, no te desesperes. No es el final, es el inicio de algo nuevo. Es ese espacio donde Dios se dispone a hablarte de una manera distinta. Pero necesitas quedarte quieto, dejar de huir, porque hay revelaciones que solo llegan en la calma total. Y cuando Él hable lo reconocerás, porque su voz no se parece a ninguna otra. No condena, no acusa, no oprime. Esa voz consuela, sana, te recuerda quién eres y cuál es tu propósito. Y en ese susurro, el vacío comienza a llenarse, no con frases bonitas, sino con presencia real, no con emociones pasajeras, sino con una certeza profunda, no con respuestas inmediatas, sino con un propósito eterno. Novena parte. El propósito de tu vida está directamente ligado a tu llenura espiritual. Una de las causas más comunes del vacío en el alma es vivir sin rumbo, levantarte cada día sin tener claro por qué haces lo que haces, sentir que tus esfuerzos no construyen nada que permanezca, que los días pasan sin dejar huella. Eso va desgastando poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que solo estás cumpliendo rutinas, pero no una misión. Esa es la razón por la que muchos se sienten vacíos, aun teniendo éxito, familia, logros o reconocimiento, porque no es lo que haces lo que llena el alma, sino por quién y para quién lo haces. Tu propósito no lo diseñó el mundo, lo diseñó Dios, y nada puede saciar al alma como caminar en el propósito eterno para el cual fuiste creado. Cuando vives fuera de ese propósito, todo se percibe forzado, repetitivo y vacío. Pero cuando comienzas a andar en lo que Dios soñó para ti, tu interior se enciende, se llena, se activa, porque ya no estás simplemente sobreviviendo, estás avanzando hacia un destino con sentido.
La carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, afirma, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Observa esa palabra, preparó. Eso significa que Dios ya tiene un plan diseñado para tu vida. Ya hay obras que soñó contigo, ya existen caminos listos para que los recorras. Pero si estás lejos de Él, si tu alma está vacía, si tu corazón está distraído, terminarás caminando en cualquier dirección, menos en la que te lleva a la plenitud. Y eso es lo que le ha ocurrido a tantos. Han probado senderos que no les correspondían, han tomado decisiones fuera de su diseño, han dicho sí a lo que debían rechazar y no a lo que venía de Dios. El resultado siempre es el mismo: cansancio, confusión, frustración y vacío, porque el alma nunca puede sentirse completa cuando está desconectada de su propósito. La buena noticia es que nunca es tarde para volver a comenzar. Nunca es tarde para decirle a Dios: ya no quiero seguir en mis propios planes, quiero los tuyos, ya no quiero buscar lo mío, quiero buscar lo tuyo, ya no quiero llenarme con lo que me desgasta, quiero llenarme con lo que tú preparaste para mí. Cuando haces eso, algo poderoso sucede. Dios empieza a poner todo en orden, cierra puertas que no eran para ti, abre otras que jamás imaginaste, y te concede claridad. Y con la claridad llega la paz, y con la paz la plenitud. Pero aún hay más. Tu propósito no solo te llena a ti, también impacta a otros, porque cuando caminas en lo que Dios te llamó a hacer, tu vida se convierte en un canal de luz, de amor y de esperanza. Eso es lo más hermoso de vivir lleno de Dios. No solo eres alguien que fue sanado, sino alguien que puede traer sanidad. No solo eres alguien restaurado, sino alguien que puede guiar a otros hacia la restauración. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, lo expresa así: Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos consolar a quienes atraviesan cualquier tribulación. Es decir, lo que Dios hace en ti no es solo para ti, es para que lo compartas, para que lo multipliques. Y cuando entiendes eso, el vacío se desvanece, porque sabes que tu dolor tuvo un propósito, que tus lágrimas no fueron en vano, que tu historia servirá para levantar a otros. Así que si hoy sientes ese vacío, busca a Dios, pero no solo para que te consuele, sino también para que te revele tu propósito. Porque no estás en este mundo por casualidad, no respiras únicamente para ocupar espacio. Hay un llamado sobre tu vida, y ese llamado no nace de tu capacidad, sino de su gracia. No depende de lo que tú puedas lograr, sino de lo que Él quiere hacer contigo. Y cuando aceptas esa verdad, el alma se llena, porque ya no caminas sin rumbo, ahora avanzas hacia un destino con sentido. Décima parte. Cuando Dios llena tu vida, lo que antes dolía adquiere un nuevo significado. Una de las señales más claras de que Dios ha empezado a llenar tu corazón es cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que lo que antes te hería, ahora lo entiendes. No es que el dolor desaparezca del todo, ni que borres lo vivido, pero ese sufrimiento se transforma. Deja de ser una herida abierta y se convierte en una marca de lo que superaste, de lo que Dios sanó, de lo que aprendiste. Porque cuando Dios llena tu interior, incluso los momentos más oscuros encuentran propósito. Ese abandono que sufriste, esa traición que te quebró, esa pérdida que te dejó sin aliento, esa etapa en la que pensaste que todo se derrumbaba, ya no son solo recuerdos que hieren, ahora son capítulos de una historia donde Dios siempre estuvo. Y aunque en su momento no lo entendiste, hoy comprendes que incluso ahí, cuando creíste estar solo, Él seguía obrando. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, declara: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice algunas, dice todas. Eso incluye lo que no entiendes, lo que te partió, lo que te hizo llorar en silencio, lo que aún te cuesta mencionar. Cuando permites que Dios entre en lo más profundo de tu ser, comienza a redimir todo eso, a transformarlo, a convertir lo que fue pozo en testimonio, lo que fue ruina en cimiento para otros. Porque Dios no desperdicia nada, ni tus errores, ni tus caídas, ni tus silencios. Cuando lo dejas actuar, Él lo cambia todo,
y lo hace desde dentro. Ese es el poder de la llenura espiritual. Cambia tu manera de mirar la vida. Ya no observas tu pasado como una colección de derrotas, sino como un proceso de preparación. Ya no ves tu vacío como destrucción, sino como el impulso que te llevó a buscarlo con mayor intensidad. Y aunque dolió, ese dolor también fue crecimiento. Cuando Dios llena tu alma, también transforma tus reacciones. Empiezas a perdonar con mayor facilidad, no porque los demás lo merezcan, sino porque ya no cargas con rencor. Empiezas a amar sin tantas condiciones, porque sabes que tú mismo fuiste amado. Aprendes a soltar lo que antes temías perder, porque confías en que si algo se va, Dios tiene algo mejor preparado. Vives con más libertad, no porque todo sea perfecto, sino porque lo esencial ya está lleno. Y eso es algo que nadie puede arrebatarte. Las circunstancias cambian, las personas se van, los planes pueden fallar, pero si tu alma está llena de Dios, no caes. Te puedes doblar, pero no quebrar. Te puedes sacudir, pero no derrumbar, porque dentro de ti ya no hay un vacío, hay una roca, y esa roca es Cristo. Jesús mismo lo enseñó en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Eso es lo que sucede cuando estás lleno de Dios. Tu vida se edifica sobre algo firme, y aunque lleguen los golpes, permaneces. Así que no temas si tu pasado fue duro. No te avergüences de las veces que creíste que no podías más. No escondas tus batallas, porque Dios no se avergüenza de ti. Él quiere usar cada parte de tu historia. Quiere mostrarte que no perdiste el tiempo, que no sufriste en vano, que nunca caminaste solo. Y cuando lo comprendes, tu alma se ensancha, se llena de gratitud, de reverencia y de paz, porque descubres que incluso el dolor fue una puerta que te acercó más a Él. 1/10 parte. Lo que el mundo no puede darte, solo Dios puede sostenerte. Tal vez ya intentaste de todo: leer libros de autoayuda, cambiar tus hábitos, ejercitarte, viajar, conversar con amigos, buscar distracciones, iniciar proyectos nuevos o proponerte más metas. Y todo eso está bien, puede ser útil por un tiempo, pero llega un punto en el que nada de eso alcanza. Porque aunque tu vida externa parezca estar en orden, si por dentro estás vacío, no existe logro capaz de sostenerte. Es ahí donde Dios se revela como lo que realmente necesitas. La diferencia entre lo que el mundo ofrece y lo que Dios da es evidente. El mundo entrega alivios pasajeros, pero Dios otorga fundamentos eternos. El mundo puede darte distracción, Dios te da propósito. El mundo puede ofrecer motivación, Dios te concede transformación. El mundo dice: sigue avanzando, aunque no sepas hacia dónde. Dios dice: ven a mí, y yo te mostraré el camino. Y cuando entiendes esto, el alma encuentra un verdadero descanso. El libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Eso significa que puedes esforzarte lo que quieras, trabajar con disciplina, hacer todo bien, pero si Dios no es el centro, si Él no sostiene, todo se vuelve frágil, pasajero, susceptible de derrumbarse con un simple soplo de la vida. Quizás ya lo viviste. Tal vez hubo un tiempo en el que parecía que todo estaba en orden, una relación estable, un empleo seguro, salud, amistades, y aún así dentro de ti, algo no encajaba. O quizá lo que tenías se vino abajo de un momento a otro, y te encontraste con un vacío imposible de explicar. Ese instante no fue una derrota, fue una revelación, la manera en que Dios te mostró que lo que parecía firme no lo era, que necesitabas algo más profundo, algo que no se derrumba ni cambia con las estaciones. Ese algo es Él. Cuando Dios llena tu vida, ya no dependes del ánimo de los demás, no estás sujeto a si tu día fue bueno o malo, no esperas que todo sea perfecto para sentir paz, estás sostenido por una calma que no tiene explicación humana. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, lo expresa así:
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se fabrica, no se imita, no proviene de lo humano, solo Dios la concede. Y cuando la recibes, ya no necesitas tanto de lo externo. Ya no necesitas que todos estén de tu lado para sentirte seguro. Ya no requieres tener todo bajo control para confiar. Ya no necesitas aparentar que estás bien, porque realmente lo estás, aunque sigas en proceso. Porque lo que te sostiene no es tu fuerza, es la gracia de Dios. Y su gracia no falla, no se agota, no cambia. Así que si hoy estás intentando llenar ese vacío, no corras hacia lo mismo de siempre. No vuelvas a lo que ya sabes que no funciona. No te refugies en lo que solo calma por momentos. En lugar de eso, detente, levanta tu mirada, abre tu alma y dile a Dios: lléname tú, enséñame a depender de ti, dame esa paz que el mundo jamás podrá dar. Lléname por dentro con lo que nadie más puede sostener, porque el alma no fue creada para sostenerse con cosas vacías. El alma fue diseñada para ser morada de la presencia de Dios, y cuando Él habita ahí, todo cambia, no porque las circunstancias se transformen, sino porque tú cambias. Ya no vives desde la carencia, sino desde la plenitud, y esa plenitud se nota, se experimenta, se refleja.